Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 18, fracción 12 de la Ley Orgánica y 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al director del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos para que realice las gestiones y proceda al pago de las prestaciones sociales a los trabajadores y jubilados que resulten procedentes y provea de todo lo conducente para proteger y respetar los derechos humanos de los trabajadores jubilados de dicho plantel. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 45, establece las resoluciones del Congreso tendrán carácter de leyes, decretos o acuerdos y acorde con dicho precepto, el diverso artículo 9, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, otorga al Poder Legislativo la facultad de resolver el presente asunto con el carácter de acuerdo. Ahora bien, tomando en consideración el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha reconocido la protección a través de sus instituciones de gobierno de los derechos inherentes de las personas como son, entre otros, el derecho a la vida, el bienestar y la seguridad social, en congruencia con los principios de protección y salvaguarda de la seguridad e integridad de las personas contenidos en los tratados internacionales, acuerdos y convenciones en materias de derechos humanos, firmados y ratificados en los que el Estado mexicano es parte integrante. Aunado a lo anterior y dado que la seguridad social se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas como salud, vejez o discapacidades, entre los derechos que genera y se encuentran las jubilaciones. En la actualidad existe un consenso internacional respecto a la consideración de la seguridad social como derecho humano e inalienable, producto de casi un siglo del trabajo mancomunado de organismos internacionales irrelevantes como son la ONU, la OIT y la OIS. Expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claramente en su artículo 22, expresa que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante un esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad, al libre desarrollo de su personalidad. Aunado a lo anterior, estos derechos ampliamente reconocidos deben ser protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, resultando en consecuencia impostergable a la necesidad de establecer acciones preventivas y de coordinación entre las distintas instancias de gobierno estatal en pro de proteger y preservar estos derechos humanos que forman parte incluso del régimen de seguridad social de las personas, ello de tal manera que se garantice su bienestar y una mejor calidad de vida. Ante esta urgente necesidad de impulsar políticas de coordinación con el gobierno estatal en apoyo a uno de los sectores más vulnerables de la población, como son los jubilados y pensionados, y dando respuesta a las inquietudes de los trabajadores jubilados del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, manifestadas ante la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de este Congreso del Estado, ante el cual han solicitado la intervención y apoyo de esta legislatura local en pro de sus demandas, manifestando que se les cubra el pago de sus jubilaciones y la expedición de sus constancias ya decretadas a su favor y prestaciones laborales a las que tienen derecho. En atención a lo anterior y con propósito de que sean atendidas conforme a derecho las solicitudes de los trabajadores antes mencionados, esta comisión propone emitir un exhorto correspondiente al director del plantel mencionado, del CONALEP, para que, de acuerdo con las demandas de los pensionados y jubilados de su plantel, proceda a realizar las gestiones necesarias para que los derechos citados de los trabajadores sean respetados y protegidos a lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución General de la República, toda vez que las jubilaciones constituyen un derecho de seguridad social reconocido por la ley y provean lo conducente para que sus derechos sean cuidadosamente protegidos. Lo anterior aunado a que los trabajadores antes mencionados solicitan a esta soberanía su intervención con el objeto de que sean atendidas sus demandas, por lo cual comuníquese presente de acuerdo con el director del Colegio de Educación Profesional Técnica para que efectos legales consiguientes anexándose copia de las peticiones de los trabajadores referidos para su atención correspondiente. En este tenor, con fundamento en los invocados artículos 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 16, 18, 53 y 67, fracción segunda
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, a través del que suscribe diputado presidente, pone a consideración del Pleno de este Congreso el siguiente dictamen con proyecto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al director del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos para que, de acuerdo con las demandas de los pensionados y jubilados en su plantel, resuelva conforme a derecho sobre la procedencia de sus peticiones y, en su caso, procedan a realizar las gestiones necesarias para que los derechos y estados de los trabajadores sean respetados y protegidos. Segundo, conforme a lo dispuesto en el artículo 104, fracciones primera y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, se ordena al secretario del parlamentario comunique el presente acuerdo al director de dicho colegio para los efectos legales conducentes, dado a la Sala de las Sesiones del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos a los 7 días del mes de marzo del 2016. Compañeros legisladores, pido su apoyo para lanzar este exhorto para que a los trabajadores del CONALEP se les puedan expedir sus constancias de antigüedad, así como los pagos respectivos de los decretos que ya previamente han sido votados en esta asamblea. Es cuanto, señor presidente.